de mientras, platícame, ¿cómo vas? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Pues no, creo que todo normal. Nada más unos ejercicios no pudimos terminarlos. Ve que lo hice con María Fernanda. Ujú. Creo que fue el 12. Se nos complicó un poquito y ya no pudimos acabarlos. O sea, tuvimos resultados, pero ya diferentes a los míos. Entonces ya no supimos cuál era el bueno. No te preocupes, ya los califiqué. Ok, gracias. No he checado. Es que vengo saliendo de mi negocio. Ujú. Entonces vengo en camino para mi casa. No te preocupes. No, todo bien. La verdad, yo sé que esos suelen estar un poquito complicados. Lo que me interesa más ver es el procedimiento y ver que hayan seguido una lógica. Entonces, Sí, no, todo bien. No te preocupes. gracias. No hay de qué. Bueno, creo que ya tenemos más participantes. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Ana, buenas noches. Bueno, antes de iniciar la clase, quisiera saber si tienen alguna duda, pregunta, algo en lo que les pueda apoyar por el momento. De mi parte, no, gracias. Perfecto. Ana, ¿alguna duda? Creo que no. Bueno, primero que nada quisiera comentar la tarea de la siguiente semana. Se entrega el lunes 30. Creo que tienen hasta medianoche. Ya es la primera tarea utilizando el software, el que les comentaba que es Power BI, al que tenemos acceso por parte de la universidad. Tienen que tener acceso con su cuenta de correo institucional. No debe de darles ningún problema. De ser así, por favor, háganmelo saber entre hoy y mañana porque voy a estar fuera de la ciudad el fin de semana y regreso hasta el martes, miércoles, no estoy segura. Y no sé si vaya a tener acceso a internet. Entonces, sí les encargo mucho que chequen si pueden acceder por lo menos a la plataforma y ya. No creo que se les complique la tarea porque viene muy bien explicada y paso por paso qué es lo que hay que hacer. Únicamente hay que cargar la información, hacer un reporte chiquito. Dice que se tarda 15 horas aproximadamente, pero es sobre todo por la familiarización con la herramienta y pues esto que trae paso por paso el cómo se carga toda la información y cómo se maneja el programa. Ok. Una vez que ya hacemos el análisis en Power BI, también lo que nos pide la entrega es hacer un pequeño reporte. Eh, Hay que hacer un análisis de la situación planteada, identificar las soluciones que tenemos para los problemas y tiene que tener conclusiones. Igual que cualquier reporte, introducción, desarrollo y conclusión, como ustedes quieran presentarlo, pero que cumpla con todo lo que se pide dentro de los requisitos o de la rúbrica. ¿Alguna duda con la tarea de esta semana? De la duda de la tarea de esta semana, ¿la que vamos a presentar o la que realizamos? La que quieras. La que vamos a realizar. Ok. No la entendí muy bien en general, maestra. Va. Le explico si quieres. Paso. Por tu pantalla que la tengo abierta. Listo. ¿Me confirmas cuando puedas ver mi pantalla, por favor? Sí, ya la veo. Ok, excelente. Mira, los primeros pasos son como tal, ver las presentaciones, que es donde te explico cómo es que se utiliza la herramienta. Puedes descargar una versión PDF si es que no quieres ver las slides dentro del video, que están un poquito largas. Aquí estamos trabajando con dos archivos principalmente, el de ventas y el de crédito. Aquí lo que te pide primero con el de ventas es hacer todo lo que está aquí. O sea, ingresar a la herramienta, cargar la información, generar un informe en Power BI, manipular la información y, pues en general es eso, seguir los pasos que vienen dentro de aquí, con el de ventas.
Y con el de crédito, se supone que una vez que ya tienes la información o el conocimiento con el de ventas, puedes hacer exactamente lo mismo con el de crédito. Y lo que tienes que hacer es sacar como un análisis de qué es lo que estás viendo dentro del archivo de crédito. Como puedes ver, tiene varias columnas. Por ejemplo, calificación de crédito, edad, el nivel de ingresos, number of... Déjame lo descargo para poder ver. Ush, ok. Voy a pasar esto en pantalla por si lo necesitan. Si les sale así todo junto y ustedes necesitan separarlo, lo que pueden hacer es aquí seleccionar toda la columna. Y nos vamos a, creo que está en data, text to columns. Y a delimited, next, coma. Y aquí nos va a separar todo por comas. Porque CSV tiene todos los datos separados por comas. A veces sí nos los abre cada uno en una celda, a veces no lo abre así. Todo junto. Y listo. Así se puede separar la información para que puedan visualizarla en caso de que lo necesiten. Bueno, tenemos varias variables en este caso. Tenemos calificación de crédito, edad, nivel de ingresos, número de tarjetas de crédito, educación y créditos que tienen de carros. Y ya tiene diferentes clasificaciones. Aquí, por ejemplo, si vemos en crédito, puede ser malo o bueno. En edad, pues tenemos un rango muy amplio. En income es alto, bajo y medio. En educación, si tienen preparatoria o universidad. Y número de créditos, más de 2 o 1 o ninguno. Lo que tenemos que hacer con la herramienta es identificar patrones y tendencias. Es ver, a ver, la gente que tiene mala calificación es porque tiene menos de 30 años, tiene más de 5 tarjetas de crédito y tiene más de 2 créditos de carro. O porque tienen, no sé, un bajo income con muchos créditos. O sea, ver qué es lo que te arroja los datos y hacer un reporte en base a eso. O la gente que tiene un buen historial crediticio o una buena calificación de crédito, son aquellas que están en tal rango de edad, su ingreso es tal, tienen tal número de tarjetas de crédito, generalmente tienen una educación tal y poseen tantos créditos de carro o uno, ninguno o más de dos. O sea, ya depende de ustedes lo que vean en los datos, es el reporte que van a generar y todo eso lo pueden ver con las tablas que se generan en Power BI. ¿Y se explica un poquito más, Ana? Sí, Eso es lo que hay que hacer. O sea, el de ventas es para familiarizarnos con la herramienta y del que tienen que hacer reporte es el de crédito. ok, muy bien, gracias, maestro. No hay de qué. Si tienes cualquier duda, me mandas mensajito y pues, en caso de que se necesite, agendamos una asesoría y lo vemos juntas, no te preocupes. Muy bien, gracias. Comenta que la siguiente semana sale de viaje, ¿verdad? ¿Sí podría mañana escribirle? Mañana sí, a ver, déjame un segundo que aquí tengo mi... Yo creo que mañana estoy nadando en juntas. Sí. Mañana viernes 27, sí. Sí, mañana sí. A lo mejor en la mañana no te puedo contestar tan rápido, pero a partir más o menos como de las 5 de la tarde, entre 5 y 7, yo creo que sí te alcanzo a atender. Ah, muy bien, perfecto. Gracias, maestra. No hay de qué. Sí, de todos modos, si lo necesitan, escríbanme el fin de semana. Les digo, no estoy segura de si voy a tener o no señal de internet. Espero yo que sí, pero no estoy segura.
¿Alguien más tiene alguna otra duda con la tarea? Creo que no. En ese caso, vamos empezando con el tema. ¿Quién me puede recordar brevemente qué fue lo que vimos la clase pasada? A ver, Maciel, ¿qué vimos la clase pasada? Hola, perdón, no podía activar el micrófono. Vimos Business Intelligence y el Big Data, como a grandes rasgos lo que era. La información y cómo se comparten los datos, acerca de los datos personales y cómo debemos de tener mucha ética sobre los mismos y privacidad, seguridad. Un poco del BI, ETL y la integración de las herramientas. Ok, perfecto. Muchas gracias, Maciel. ¿Alguien quiere agregar algo más a lo que vimos la clase pasada? Pues vimos los nombres de las herramientas, Ujú, de cada una de las herramientas, para diferentes tratos de los datos. Por ejemplo, para las bases de datos se hablaba de MySQL, de Oracle, entre algunos de los proveedores. ujú. Y de Power BI se hablaba como QLink, View, que son herramientas ya para visualizar los datos. Ujú. También recuerdo Tableau o Table Ujú. y los software para análisis de datos, que eso es en BI, que es el Python, y uno de ellos, entre Sí. otros. Sí, Python y R son los más usados. Y pues el análisis de BI y las funciones, que son el tema de supervisar el almacenamiento de los datos, de identificar los datos, del análisis y la actualización de los sistemas de recopilación y procesamiento de datos. Perfecto. Muchas gracias. Sí, creo que dieron un buen resumen de lo que vimos la clase pasada. Como comentaron, vimos un poquito de los datos, qué es lo que conforma el proceso de BI, desde las herramientas de base de datos, de ETL, la de visualización y el análisis de datos. Vimos también buenas prácticas y el BI aplicado a la industria, que fue en lo que nos quedamos. De hecho, la diapositiva en la que nos quedamos es la siguiente, la de mejores prácticas para implementar BI en la industria. Quedamos que lo primero que teníamos que hacer era definir metas y objetivos. Tenemos que asegurar la calidad de los datos, capacitar a los empleados para que puedan hacer buen uso de las mismas y mantener seguridad de los datos teniendo un acceso restringido a los mismos. Denme un segundito, por favor. Perdón. ¿Hay alguna duda con las buenas prácticas para la implementación del BI? No, de mi parte no. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los principales desafíos que tenemos durante la implementación de los procesos de BI. El primero sería la resistencia al cambio. Para esto hay un área completamente aparte que se conoce como Change Management, pero a grandes rasgos, pues la resistencia se presenta principalmente en los empleados, que son los que se trabajan directamente con los procesos y los datos. Estos pueden tener una cierta resistencia a la forma en la cual se recopilan, se analizan y se utilizan los datos. A veces suele ser un poco difícil el adaptar nuevas herramientas y procesos, entonces se suele encontrar cierta resistencia. Por eso hay que hacer la socialización de proyectos y llevar a los
a los trabajadores de la mano, a las personas que vayan a trabajar dentro de esto, para que se pueda hacer una buena implementación. El que haya falta de habilidades técnicas, a veces es un poquito difícil encontrar a las personas adecuadas para que hagan el trabajo de BI. Y la integración de los datos puede ser un poquito compleja, ya que suele ser de diferentes fuentes. Esto nos presenta un desafío técnico, también nos puede presentar un desafío en la organización, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que asegurar que los datos se integren de una manera eficiente, que no se estén perdiendo datos y que sean todos como lo necesitamos, o sea, que sean limpios, que va un poquito de la mano con lo siguiente, que es la calidad de los datos. Ya lo veníamos platicando en las clases pasadas, si los datos no son correctos, al ser nuestra materia prima, los resultados que tengamos, la información que generemos va a ser incorrecta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Otro desafío que podemos presentar es la implementación o los costos en implementación, ya que la mayoría de las herramientas de BI suelen tener un costo. O sea, tenemos que pagar la herramienta, pagar la capacitación, pagar a los, o sea, pues sí, los empleados, algún software o hardware que se tenga que utilizar para poder hacer la implementación y todo esto genera costos. Hay que pues, hacer todo el desarrollo del proyecto y gestionar cuáles son estos costos y ver que sí nos genera un retorno de inversión positivo o que sí no sea de utilidad la implementación de este proceso. En gestión del cambio va muy de la mano lo que es la resistencia del cambio. Hay que cambiar toda la cultura de la empresa para poder hacer una cultura en la cual se tomen decisiones a partir de los datos. Esto suele llevar un tiempo, se suele hacer de manera gradual. De hecho, se ve más adelante en otra materia que es la de liderazgo basado en datos, pero sí es algo que hay que tener muy en cuenta. Privacidad y seguridad de los datos, ya lo discutimos la clase pasada, sobre todo cuando estamos hablando de datos personales. Y pues bueno, hay que tener solo mucho cuidado con eso. Y escalabilidad. Se tiene que asegurar o se pretende asegurar que cuando se hace una implementación de BI haya escalabilidad en el proyecto. Se refiere que en un futuro podamos crecer ese proyecto, podamos seguir agregando cosas y no simplemente, o sea, lo que hacemos ya no se pueda crecer o no pueda salir más a partir de eso, pues porque sería un desafío en el futuro y generaría más costos. ¿Alguna duda con los desafíos en implementación? No, No, ninguna. Muy bien. Vamos a ver un poquito de lo que es el futuro del Business Intelligence en la industria. Como les decía, el Business Intelligence es algo a lo que se le está metiendo mucho dinero, es algo que se está buscando mucho, se está aplicando en muchas industrias. Y a lo que se está buscando es hacerlo prácticamente en tiempo real. Ahorita se trabaja mucho en lo que son entornos ágiles, son iteraciones chiquitas, son cambios muy rápidos, se utiliza mucho sobre todo para lo que es desarrollo de software. Y lo que se busca es que tenga una alta resiliencia y adaptabilidad. Entonces, el Business Intelligence, bien aplicado, ayudándonos a tomar decisiones prácticamente en tiempo real o near real time, pues ayuda mucho en este sentido. Hay muchas herramientas también que se están yendo de la mano con el Business Intelligence para que todo este proceso sea un poquito más sencillo. Unas de ellas son la inteligencia artificial y el machine learning y el aprendizaje automático o A. Estos están siendo ya adaptados a estas inteligencias y nos ayudan a encontrar mucho más fáciles los patrones y tendencias. Como les digo, prácticamente lo hacen en tiempo real y esto ayuda a las organizaciones a poder tomar decisiones informadas más rápido y teóricamente con menos errores, si es que los datos que le estamos alimentando y el cómo está entrenada la herramienta es correcto. No deja de haber todavía ese error ahí latente. De hecho, ya son muchos los programas, por ejemplo, todo el paquete Office ya tiene integrado lo que son herramientas de inteligencia artificial, sobre todo para lo que son análisis de datos, en la mayoría de sus paquetes o en la mayoría de sus versiones. Entonces, yo creo que esta es una de las áreas que va a seguir creciendo exponencialmente en el futuro y que va muy de la mano con lo que es el Business Intelligence. Eh, Otra cosa para lo que se utiliza mucho el Business Intelligence es la automatización de procesos. Lo que nos ayuda mucho, sobre todo cuando estamos hablando de producción o de tipos de análisis,
es utilizar el BI para automatizar todo aquello que sea manual o rutinario. Aquí lo que buscamos es tener una mayor eficiencia y precisión en los procesos empresariales y eliminar lo que se conoce como ceguera de taller, que es cuando uno está haciendo muchas cosas o dentro de un ambiente mucho tiempo, empieza a perder el detalle a las pequeñas cosas y puede que se generen ciertos errores meramente humanos derivados de esta ceguera que generamos nosotros mismos. Al momento de tener una herramienta que nos hace todos esos procesos, pues se vuelve mucho más sencillo. Otra de las herramientas que se están viendo en el futuro para BI y que ya son aplicadas actualmente es el BI móvil o el BI en tiempo real, lo que les mencionaba. Y hay muchas aplicaciones que nos permiten desde recuperar los datos en tiempo real, procesarlos, analizarlos y nos dan información prácticamente en tiempo real o near real time. Sí. Ya. Sí, RT. Sí. El siguiente sería el análisis de datos en la nube. Ya hay muchas aplicaciones, de hecho, Power BI se puede conectar a la nube. Esto nos ayuda a tener un análisis de datos mucho más rápido, porque podemos agarrar los datos de la nube desde cualquier lugar en el que estemos. Necesitamos menos inversión en la infraestructura de lo que son los servidores para almacenamiento de datos. Las actualizaciones son mucho más sencillas. Aquí el único problema que tenemos es que necesitamos internet para acceder a la nube. Y tenemos que asegurar la seguridad de la nube. Esto también puede ser un poquito complicado. No sé qué tanto hayan trabajado con datos, pero lo que se recomienda, sobre todo cuando son datos muy delicados, del ámbito que sean, es tener por lo menos una copia física, 2 copias en digital y 3 copias en la nube. La regla del 1, 2, 3. Por cualquier cosa. O sea, eso es lo que se busca para tener una buena resiliencia en caso de que haya pérdida de datos. Sobre todo cuando estamos hablando de datos sensibles o datos delicados. Por ejemplo, se utiliza mucho dentro del sector financiero. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Si me y lo que mencionó no. el 1, 2, 3, Ujú. ¿el 1 qué es? Es copia física. Ajá, Es lo que, bueno, puede ser una impresión, puede ser en papel, puede ser en USB, puede ser en una memoria digital externa, un disco duro. Pero cuando nos referimos a físico, generalmente se suele tener en papel. Las 2 copias en digital ya son disco duro, una computadora y pues en la nube. Sería la tercera. el 3 es la nube. El 3 es la nube. Sí, eso se utiliza sobre todo cuando estamos hablando de resiliencia de datos. Gracias. No hay de qué. Es otro tema completamente aparte, pero pues, para que lo sepan es cultura general. Cuando estamos hablando de datos, y es muy útil. La visualización avanzada de datos, como me imagino se imaginarán, cada vez el análisis de datos y la visualización que podemos tener de los mismos es mucho más avanzada. Actualmente podemos ver incluso gráficos en 3D. Hay representaciones muy bonitas, por ejemplo las geoespaciales, que nos ofrecen una visualización de realidad virtual que nos ayudan a comprender mucho mejor cómo están funcionando todos estos fenómenos. Entonces, pues sí nos dan los datos ahora sí que de bulto y son mucho más fáciles de comprender que si los vemos, por ejemplo, en plano. Énfasis en la ética de los datos. Pues esto ya es un poquito de lo que venimos platicando, que hay que garantizar la seguridad de los mismos. Y hay un reglamento o una regulación, que es la que regula, valga la redundancia, todo lo relacionado a la protección de datos, que es el RGPD, el Reglamento General para la Protección de Datos. Es en general el que aplica aquí para México. Hay otras leyes que aplican, la Ley General de Protección de Datos Personales es otra de ellas. Y hay otras 2 que ahorita se me escapan. Pero sí hay que tener muy en cuenta del lugar en el que estamos trabajando, para quién estamos trabajando datos, porque ahorita en un entorno tan globalizado que vivimos, pues puede que estemos manejando datos para otros países
Y recordar que esos datos nos aplican a leyes que rigen a ese lugar y no son las mismas que en México. Y hay muchos lugares en las que el manejo de datos o el mal manejo de datos sí es muy penado por la ley. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda o comentario sobre el BI en la industria? No, Ok. No, por el momento no. A lo mejor los voy a cansar un poquito con el tema de tipos de datos y ética, pero pues es parte fundamental de esta clase y les digo, como si se van a dedicar a esto como analistas de datos o como analistas de BI, es algo sumamente importante porque es nuestra materia prima. En los últimos 20 minutos de esta clase vamos a dedicarlos meramente a identificar los tipos de datos, que son datos personales, que son datos sensibles, que son datos confidenciales. Poquito parte de la clase, por poquito cultura general, únicamente para que sepan identificarlos, diferenciarlos y ustedes también, para que sepan manejar sus propios datos y el acceso que dan a su información. Entonces, empezamos a compartir. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Espero que sí. Tipos de datos y ética de datos. ¿Por qué es importante saber los tipos de datos y la importancia de los mismos? Es muy importante saber clasificarlos y manejarlos para poder proteger la privacidad y cumplir con las regulaciones legales. Les digo, a lo mejor en México no está tan penado el mal manejo de los datos, pero hay muchos lados en los que son más estrictos o muy estrictos en este sentido, y el mal manejo de los datos lleva a multas enormes, tanto para ustedes como para las empresas, incluso hasta penas de cárcel. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en este sentido y simplemente por ética, porque estamos tratando con datos de personas y por buena ética y práctica profesional se deberían de cuidar. Algunos de los datos o clasificación de los datos que tenemos son datos personales, datos sensibles, datos no personales, datos financieros y datos biométricos. Aquí un punto que hay que tener en cuenta es que estos datos se pueden solapar. O sea, podemos tener un dato que sea personal y sensible o que sea personal y biométrico o que sea financiero y no personal. Depende de la información también que vaya acompañada, del conjunto de información que tengamos. No es lo mismo, por ejemplo, decir una persona gana 30,000 pesos a decir fulanita de tal gana 30,000 pesos. Ahí ya pasa a ser personal. El puro 30,000 no es personal, pero fulanita gana 30,000 sí es personal. Entonces, me gustaría que ustedes me ayudaran a darle una definición a estos tipos de datos, empezando por, bueno, ya se los platicé en una clase pasada, pero que me digan ustedes con sus palabras, qué son los datos personales. Los datos personales son los que nos pueden como identificar, ¿no? Son aquellos que nos identifican como persona. Muy bien. Gracias, Ana. A ver, ¿qué son los datos sensibles? A ver, José Antonio, ¿qué son los datos sensibles? Pues serían datos que ya son más, se deben de manejar con mayor cuidado esa información. Por mencionar, son datos que ya hablan de características especiales de cada una de las personas. Por ejemplo, por poner un dato sensible, pues si estamos hablando de crédito, si tiene cantidades
Si clasificamos las cantidades en alta, baja o media, pues ese sería un dato sensible. Si es, no sé, cosas así más específicas de la persona que no pueden manejarse públicamente. Sí, es correcto. Algunos otros que se consideran datos sensibles, por ejemplo, son religión, enfermedades o datos médicos, preferencias, mm, preferencias políticas y sí, queda como más información de la persona, que no tanto lo identifica como persona, pero que sí es relevante a la persona como tal. Sí, esos son los datos sensibles. Muchas gracias. A ver, Marco, ¿qué son los datos no personales? Ah, híjole, no sé, puede ser. mm, Se me ocurre que, por ejemplo, no sé, como matrículas de carros y así, o sea, Depende del contexto. es Puede que es ser. difícil, o sea, datos no personales. Ajá, depende ya mucho del contexto, es lo que les decía. Puede que un dato sea personal o puede que no sea personal, depende de lo que lo acompañe. Por ejemplo, un dato no personal sería estudiantes de la Facultad de Derecho. Si únicamente contabilizamos estudiantes de la Facultad de Derecho, no se contabilizan, o sea, no se cuentan como datos personales. Pero si ya lo sumamos a fulanito de tal es estudiante de la Facultad de Derecho, ya por tener el fulanito de tal, se puede hacer personal o sensible. ¿Sí me explico? Ok, sí, sí, sí. Ok. Es más o menos en ese sentido. O sea, son datos que no nos dicen nada de una persona. Por ejemplo, 20 perros, 10 carros, cosas así. ¿Tienen que ser Ok. específicamente así como de objetos o podrían ser como datos, no sé, yo tengo una empresa y doy una cotización, estoy hablando de números de mi empresa, pero pues no es información personal, Ajá, o sea, como de serían, una persona, aunque me pertenece esa información de alguna manera, ¿no? sí, serían no personales No financieros. personales. Ok. Sí, sí. No personales también, por ejemplo, es lo que les decía. En una encuesta podemos decir entrevisté a 20 mujeres, 15 hombres. O sea, esos son no personales. Son todo aquello que no te pone a ti persona en la foto. O sea, sale la persona bueno, en inglés se dice the picture, o sea, de lo que estamos viendo, y simplemente se contabiliza como un número. O sea, es un dato, un puro dato y no tiene nada que ver con una persona en específico. Esos son los no personales. Eh, Datos financieros, ya les di un poquito la definición, pero a ver, Maciel, ¿me podrías decir con tus palabras qué son datos financieros? Bueno, yo creo que datos financieros pueden ser más como datos privados de alguna empresa o simplemente estar hablando de números a grandes rasgos, pero supongo yo que sí los pueden meter como cuánto se genera en la empresa, cuánto gasta la empresa, qué es lo que se mueve y pues todo lo que tenga que ver en cuanto a los números en empresas o no sé si también es de, de uno mismo, Sí, ¿cuenta? sí, ahí es donde entra lo complicado de la clasificación de los datos. Porque como les digo, se combinan, se solapan. O sea, hay datos financieros sensibles, hay datos financieros personales, hay datos financieros no personales, hay datos financieros empresariales, hay datos, o sea, hay datos financieros públicos, hay datos financieros privados, hay datos financieros altamente restringidos, igual para todos los tipos de datos. Datos financieros en general es todo aquello que se refiera a dineros, Todo números. lo que se refiere a dinero, ok. Ujú, a números. Dinero, números, ingresos, egresos, todo eso son datos financieros. Pueden ser míos, pueden ser de la empresa, puede ser del estado, puede ser
de lo que ustedes quieran, son datos financieros, cuando estamos hablando de dinero. Y por último, datos biométricos son aquellos que provienen de la persona. Huellas, ADN, por ejemplo, el iris, identificación facial, voz. ¿Qué otro se les ocurre como dato biométrico? Creo que ya dije todos. Como pruebas de sangre o de saliva no entran. Sí, porque tiene ADN. Ah, ok. Ujú. Y por lo general, no conozco ningún dato biométrico que no sea personal, porque te identifica a ti como persona. Pero tiene una clasificación aparte y tiene un manejo diferente y se rige por regulaciones diferentes. Sé que está un poquito complicado, porque les digo, o sea, pueden estar combinados, pueden estar todos juntos, pueden estar separados, depende mucho del contexto, y por ello hay que saber clasificarlos y hay que tratarlos con mucho cuidado. Vámonos a ir un poquito rápido con los ejemplos. Datos personales, todo aquello que nos puede identificar como persona, nombre, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico. Datos sensibles, aquellos que son más íntimos de la persona, por ejemplo, datos de salud, orientación sexual, creencias religiosas y antecedentes penales. Y todo eso es lo que se clasifica como no disclosure cuando se habla de la persona y se supone que son por los motivos que te podrían discriminar, pues cómo se clasifican, pero suele ser únicamente aquellos datos más sensibles o más íntimos de una persona, que pues, no tenemos por qué andar ahí como publicando a todo el mundo. Los datos no personales son aquellos que no se pueden utilizar para identificar a una persona. Les digo, depende mucho de que vayan acompañado. Y son datos anónimos, datos estadísticos o información agregada. Por ejemplo, en de carros rojos, no podemos identificar a nadie con un número de carros rojos. Datos financieros es todo aquello relacionado con dineros de una persona o de una empresa, todo lo relacionado con finanzas. Aquí entra historial de crédito, números de cuentas bancarias, ingresos, todo eso. Y datos biométricos. Es aquella información que está basada en características físicas o biológicas de una persona, lo que les digo que proviene de una persona como tal. Y ejemplos de ellos son huellas dactilares, reconocimiento facial, ADN, reconocimiento de iris y todo lo demás. ¿Hay alguna duda con algún tipo de dato? No, hasta ahorita no. Principios éticos que tenemos que asegurar al momento de estar trabajando con estos datos. Primero, confidencialidad. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger la información personal y sensible contra accesos no autorizados, o sea, de personas que no deberían de tener acceso a ellas. ¿Por qué? Porque se puede hacer mal uso de los mismos. Integridad, tenemos que asegurar que todos los datos con los que estemos trabajando sean precisos y sean completos. O sea, si se va a necesitar trabajar con un dato personal, con un dato sensible, con un dato de lo que sea, tenemos que asegurar que sea correcto y que esté completo. Y transparencia, por eso está la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la Ley de Transparencia, en las que tenemos todos los llamados avisos de privacidad, que se tiene que informar explícitamente a las personas involucradas o a las empresas involucradas cómo es que se recopilan, se tratan y se comparten sus datos. Porque si no tenemos esta transparencia, pues se puede incurrir en delito. ¿Ustedes leen los avisos de privacidad? Por curiosidad. No. Ok. ¿Alguna vez les he platicado el ejemplo de Yahoo? Creo que ustedes no. Ok, ya, verdad. Va. El ejemplo de Yahoo hace ya unos años. Sí, ya tiene unos años. Yahoo cambió su aviso de privacidad. Ya ven, términos y condiciones y demás. Que nosotros le picamos a aceptar, ya le picas y sabrá Dios qué decía y sabrá Dios a qué accedimos. Me decía un maestro de la universidad, pues ya tú, véndele el alma al diablo, ya le picaste y vámonos. Pero fue un tipo de experimento que hicieron
para demostrar que realmente nadie leía los términos y condiciones y los avisos de privacidad. Y en una cláusula decía que les vendías tal cual tu alma. Entonces, creo que casi el 100% de las personas picaron en aceptar en términos y condiciones y aviso de privacidad de Yahoo y nunca leyeron esa cláusula y yo creo que ninguna de las otras. Ya tiene ratito. Fue un caso, pues que sí se hizo público porque fue algo que se hizo a propósito, pero sí es muy interesante todo lo que accedemos y todo lo que nosotros aceptamos porque no nos tomamos el tiempo de leer las cosas y de realmente pensar qué es lo que estamos dando de nuestra información, de nuestros datos y demás. Pues sí, muy ¿Y pasó algo chistoso. más con Yahoo? ¿Hubo Eh, alguna situación así como rara o algo por haber aceptado a alguien entregar todo? no, no que yo sepa. Fue únicamente un experimento que hicieron ellos de que la gente no leía. Pero, por ejemplo, ahí está el caso muy reciente que tiene Disney en los términos y condiciones y también en el aviso de privacidad de Disney Plus. Está una demanda muy sonada de un esposo que está demandando a la empresa porque su esposa murió por una alergia alimentaria dentro de los parques de Disney. Se hicieron casos a sus avisos de alergia y pues la señora falleció y está demandando a Disney y el esposo. Pero Disney está diciendo que no puede proceder a la demanda porque contrató en algún punto la aplicación de Disney Plus y dentro de la aplicación de Disney Plus, en los términos y condiciones y dentro del aviso de privacidad, decía que desistía de cualquier demanda relacionada con la empresa. Entonces, Wow. o sea, se puede tomar las empresas mucha ventaja en ese tipo de cosas y a veces sí accedemos a cosas que deberíamos de leer. Y eso es un caso ahorita muy sonado de todo lo que accedemos por no leer. Yo creo que antes de ese caso nadie se había dado cuenta de que accedías a no demandar a Disney simplemente por contratar un servicio de streaming. Ah, fue nada más por contratar Disney Plus. Ujú. Y aunque la señora falleció por ir al parque, ellos habían accedido en Disney Plus que no iban a demandar. A la empresa como tal, a Disney en general. Sí, Wow, qué fuerte. sí, sí, si alguien aquí ha contratado Disney Plus, pues está en el mismo caso. No puede demandar a Disney hasta ahorita. Todavía está la batalla legal, no sé en qué vaya a terminar, pero ese es el caso. Qué mal. Lean términos y condiciones, avisos de privacidad, por favor. Y si algún día tienen que hacer uno, pues infórmense bien, suelen hacerlo los abogados, entonces cuidado con ese tema. Mm, En regulaciones, leyes y normativas generales, es la que le decía, la GDPR, la General Data Protection Regulation, que es el Reglamento Europeo sobre la Protección de Datos. Este es muy específico, es bastante fuerte, es cosas que a veces nosotros tenemos como de, ah, no pasa nada. Por ejemplo, está peinado con multas muy altas, incluso con cárcel, el leer cartas que no están dirigidas para ti, el leer conversaciones que no están dirigidas para ti, por ejemplo, el enviar lo que conocemos como screenshots, el mal manejo de información, el tener programas que no están autorizados en tu computadora para acceder a información de terceros, todo lo que se conoce como hackeo, a menos de que tengas una justificación razonable. Mm, Incluso sistemas operativos están regulados por esta ley. Está bastante fuerte esta regulación. Del siguiente es el CCPA, el California Consumer Privacy Act, que es la ley de privacidad de consumidores en California, que es de las que están mejorcito redactadas en Estados Unidos. Y dentro de México, aquí ya les mencioné, es la Ley Federal de Protección de Personales en Posesión de Particulares, que es la que regula el cómo las empresas tratan los datos de los particulares. Y el INAI, que creo que va a desaparecer, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el que se encarga de garantizar la protección de los datos y personas en México y es la que hace pública, pues, todo lo que es de
de carácter público. Ya me voy a ir un poquito rápido porque ya estamos en tiempo. Desafíos comunes. Últimamente nos enfrentamos mucho a lo que son amenazas cibernéticas. Tenemos que tener una buena protección contra hackers y brechas de seguridad, todo lo que se conoce como ingeniería social. Es otra clase que me encanta, es en la que tengo mi especialidad. Y bueno, se estima que es más la velocidad en la que avanzan los hackers o lo nuevo en ingeniería social que lo que se avanza en cuanto a cuestiones de seguridad. Es un tema súper complejo. A veces es más lo que se puede hacer simplemente con la computadora. Entonces ya tenemos incluso lo que es el secuestro digital de datos de empresas, de dinero, de todo. Entonces es algo que hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando con datos. La complejidad regulatoria, lo que les decía, depende de dónde estemos trabajando y con los datos que estemos trabajando y para quién estemos trabajando, son las leyes y regulaciones que nos aplican. Y cuando estamos trabajando con datos, hay que cumplir con todas las leyes y normas que haya aplicadas en el momento. Consideraciones futuras, cómo es que voy a tratar esos datos en el futuro, qué es lo que va a pasar con ellos, cómo es que pueden cambiar las leyes o lo que sea, qué es lo que pueda pasar con ellos. La evolución tecnológica, está avanzando la tecnología de manera exponencial y hay que mantenernos al ritmo para evitar todas las complicaciones en cuestiones de privacidad que pueda tener esto. Y nuestro trabajo es generar conciencia y educar sobre todo la gente que trabaja con nosotros, en por qué es importante la ética en el manejo de los datos. Y la última diapositiva del día de hoy. Las buenas prácticas en el manejo de los datos. Hay que tener un consentimiento informado, o sea que hay que tener un consentimiento explícito, o sea, sé que lo lea y que lo firme. Antes de recopilar y usar datos personales, explicar muy claramente para qué es que se van a utilizar y recopilar únicamente los datos que necesitamos. Si no necesitamos un dato, mejor ni lo tenemos porque nos podemos meter en problemas. Es lo mismo del siguiente punto, hay que evitar el almacenamiento de datos innecesarios. Almacenamiento es costo, almacenamiento es tiempo, almacenamiento es tiempo, dinero y esfuerzo. Y pues tiempo, dinero y esfuerzo sumado a todos los tratos que tenemos que tener y todos los desafíos que vimos en la diapositiva pasada, creo que no vale la pena tener datos innecesarios. Entonces hay que ser muy específicos con lo que recolectamos y con lo que usamos. Y hacer primero un análisis bien de qué es lo que necesitamos y luego obtener lo que necesitamos. Ok. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? No, ninguna. Perfecto. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Esa sería la clase del día de hoy. Si no tienen ninguna duda sobre entrega o sobre el tema, pues no me queda más que decirles muy bonito fin de semana. Ojalá se puedan tomar el puente, que está algo larguita. Y si Dios quiere, nos saludamos el siguiente jueves. Les digo con toda confianza, escríbanme el fin de semana si es que llegan a tener alguna duda. Espero sí poder tener internet para contestarles, únicamente pues si no les contesto es por ese tema. Y de mi parte sería todo. Gracias, bonito fin. Muchísimas Gracias. gracias. Que tengan lindo fin de semana. Igualmente. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias.